ex magistrado del Tribunal Electoral, casualmente, ex candidato a vicepresidente de la República. En aquel momento, la elección pasada, acompañó a Ricardo Lombana. Así que conoce varios de los ángulos del devenir político electoral de nuestro país. Don Guillermo Márquez, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, profesor Cabrera. Mucho gusto estar con ustedes, acompañándolos, y buenos días a la audiencia también. ¿Por dónde quiere empezar, Flor? Por el Tribunal Electoral, profe, y el manejo que le ha dado al tema de la inhabilitación de Ricardo Martinelli. Bueno, yo lo único que he empezado a sospechar, Guillermo, es que el judicial queda en Punta Burica y que viene a pie para traerle el documento a el Tribunal Electoral donde diga que el señor Martinelli es culpable y que tiene que cumplir una pena, porque como aquí ninguno de nosotros es abogado, no terminamos de entender, como buena parte del país no termina de entender, qué es lo que hace que esto se dilate tanto. Y no es que haya un sofoco porque lo declaren culpable y lo lleven preso y no lo lleven preso, sino que por qué el país tiene que someterse a esta zozobra de que un trámite burocrático de llevar un papel de un lado al otro, que si es Mulino, que si es Martinelli, que si es Martinelli, que si es Mulino. ¿Cómo Guillermo Márquez ha interiorizado esto? Bueno, profesor Cabrera, efectivamente, los entramados burocráticos nos complican mucho la vida y nos dejamos complicar la vida por ellos. Sobre todo nos dejamos complicar la vida por ellos. Proferido un fallo como este, lo procedente sería que el Tribunal Electoral requiriera de la Corte Suprema de Justicia, del órgano judicial, la copia autenticada de la sentencia o una certificación de que se ha producido tal hecho que inhabilita al candidato Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, y en función de esa información oficial, el Tribunal Electoral procediera a dar cumplimiento a lo que establecen los artículos 180 de la Constitución y 337 del Código Electoral, que impiden que Ricardo Martinelli, por una parte, ejerza el cargo de presidente de la República y por otra parte, sea candidato a un cargo al cargo de presidente de la República. Y de esa manera lo excluye de la papeleta. Aquí no se necesita ningún otro procedimiento que implique un contradictorio, que implique que alguien solicite algo, porque eso que se debe hacer ya tiene que hacerse independientemente de que se solicite o no, y no puede haber tampoco ninguna cabida a que presentada esa solicitud se pueda negar, porque no se puede negar, porque la Constitución y la ley no pueden ser sujetos de interpretación en cuanto a su aplicación. O se aplican o se aplican. Pero a ver. Esa es la situación que tenemos en este momento, y lo sano habría sido que el Tribunal Electoral dijera: no nos ha llegado la sentencia, la hemos requerido y no está ejecutoriada. Y nos han dicho que va a estar ejecutoriada en tal momento. Pero... En ese caso, la ciudadanía quedaría tranquila. Pero no, se salió fue con la tesis de que habría que adoptar un procedimiento que tal como lo han dicho, involucraría un contradictorio, es decir, alguien que lo solicite y alguien que pueda oponerse. Pero don Guillermo, a ver, ayer el Tribunal Electoral salió a dar una explicación y a pedir disculpas por la chambonada en la que se metieron. Yo le hago una consulta, estando en el año 2024, con las herramientas tecnológicas que tenemos, ¿por qué se tarda tanto el envío de una ejecutoria judicial al Tribunal Electoral? ¿Los tiempos cuáles son realmente? No tiene que tardar absolutamente nada. Y si yo fuera magistrado, me daría por satisfecho con una comunicación del órgano judicial, por supuesto, de una autoridad del órgano judicial, que me acreditara que esa sentencia ha sido proferida, que está ejecutoriada, que ha sido por autoridad competente y que
y que implica una condena a 5 años o más de prisión. Esos son los únicos presupuestos que se requieren en la ley. Según, Eso, siendo eso un hecho oficial, ya hay necesariamente que proceder con la inhabilitación. Eso quiere decir entonces rápidamente que para usted están retrasando el proceso de la Corte Suprema de Justicia. Yo no sé si lo están retrasando en alguna parte. Yo no quisiera caer en ponderaciones que no tenga perfectamente acreditadas. Pero lo que sí sé es que eso ya debería haber ocurrido. Y si no hubiera ocurrido, debería haber una explicación. Le pedimos a la Corte Suprema que nos acreditara esto en tal día y no nos lo ha acreditado. O la Corte Suprema debería haber dicho, se lo enviamos al Tribunal Electoral, ya está todo cumplido, ya es problema de que el Tribunal Electoral actúe. don Guillermo Márquez Amado, en base a esa respuesta que da usted, hay abogados y personas metidas dentro del tema electoral que entran en un debate en torno a que el señor Mulino puede o no puede ser candidato, el candidato que reemplace a la presidencia del señor Martinelli. ¿En qué podrían basarse esas especulaciones o esos detalles? ¿Están bien o están mal? Esas especulaciones se basan, por lo que yo he leído por ahí en informaciones y incluso en redes sociales, en que el señor Mulino no fue propuesto para vicepresidente por ningún congreso de ningún partido o por ninguna autoridad de ningún partido, ni tampoco obtuvo firmas para llegar a ser vicepresidente. Pero lo que dice la ley, y eso es lo que debe cumplirse, independientemente de que podamos considerar cambiar la ley, es que el presidente elige su vicepresidente. Y si Ricardo Martinelli en un momento fue candidato con el cumplimiento de todas las condiciones formales requeridas para ello, luego de ser candidato estaba en el derecho y en la obligación cívica, además, de nombrar a su vicepresidente. Y eso fue lo que hizo. Ahora bien, la ley también dice que en ausencia por causa sobreviniente, por muerte, por inhabilitación del principal o del suplente, si se trata del principal, el suplente ocupa su condición. Si se trata del suplente, perdón, si se trata del suplente, este ocupa la posición de principal y correrá sin suplente. Eso es lo que señala la ley, eso es lo que debe cumplirse. Si no nos gusta, tenemos que cambiar la ley. Casualmente, señor Guillermo, ¿cómo califica usted eso que aquí Gonzalo dice que fue una champonada por parte del Tribunal Electoral de convocar a José Raúl Mulino al debate presidencial a sabiendas de que todavía no tenían en firme la inhabilitación de Ricardo Martinelli? ¿Eso se podía hacer? ¿Lo podían convocar? Ya ellos ayer dijeron que fue un error, pidieron disculpas, que se equivocaron, pero usted estuvo allí en el Tribunal Electoral. ¿Cómo califica todo lo ocurrido en ese tema? Desde el primer momento yo creo que el Tribunal Electoral no tuvo que tomar una posición tan estricta, tan rígida, en cuanto a que si no acudía el candidato a presidente, ya ese puesto quedaba vacío. Porque siempre y para todos los propósitos se ha entendido que los suplentes suplen, pero eso se llaman suplentes, las faltas de los principales. Y no se puede esperar que si el principal cayera en una situación, por ejemplo, de incapacidad temporal, porque, qué sé yo, le dio COVID-19, ya el suplente no pueda asistir a ese mismo debate. Eso no debe ser de esa manera. Por eso a mí me pareció un exceso del Tribunal Electoral en su momento manifestarse de la manera que lo hizo. Pero bueno, por lo menos se está corrigiendo la situación. Don Guillermo, tomando en cuenta el actuar del Tribunal Electoral, que lo que hace es abrir de alguna u otra manera un ambiente grisáceo en medio de esta campaña electoral, ¿a usted le preocupa que los tiempos no den, los tiempos de la Corte, no del Tribunal Electoral, los de la Corte, para que Ricardo Martinelli aparezca en la papeleta? No, a mí no me preocupa eso. A mí no me preocupa eso. Yo creo que los tiempos...
¿Usted cree que el Tribunal Electoral va a fallar y va a dictaminar que el candidato está inhabilitado antes de que se imprima la papeleta? ¿Usted confía en la Corte entonces? Yo, a ver, yo confío en la institucionalidad por debilitada en que esté ahora. Yo confío en esa institucionalidad y creo que creo que somos capaces de corregir entuertos y de rectificar errores. Y creo también que la Corte hará llegar de alguna u otra manera, así sea que el Tribunal Electoral no la pida, esa sentencia al Tribunal Electoral o una notificación formal de qué es lo que se ha decidido. Y por otro lado, el Tribunal Electoral acogerá esa información y actuará de conformidad con la ley. Y creo que hay tiempo de sobra para que eso ocurra. Lo que pasa es que, como ocurre en todos los procesos electorales, siendo el ejercicio de mayor trascendencia en una democracia las elecciones que se van a llevar a cabo, toda la ciudadanía está pendiente de que eso ocurra. Y lo que quiere es que ocurra ya para saber cómo están las cosas y cuál es el panorama. Y como no termina de ocurrir, todo el mundo está crispado y angustiado porque se tiene que preguntar inmediatamente, como no ocurren las cosas, ¿y qué es lo que va a pasar? Que es la pregunta más natural para cualquier ser humano. Por eso tienen que resolverse. Por eso le hago la consulta de los tiempos, porque nadie iba a saber e iba a esperarse que luego de 17 días, Flor, Sí. 17 días, la Corte Suprema de Justicia no le haya enviado el fallo al tribunal. Por eso le he dicho señor, que yo creo que esos tiempos sí se van a dar. Los tiempos, sí se van. Las elecciones son el 5 de mayo. Yo no digo que tenemos que esperar tanto. Lo que sí digo es que el tiempo lo hay de sobra para que ocurra. Lo que también he dicho o he implicado en mi respuesta es que toda la ciudadanía está viviendo una especie de situación de zozobra porque los procesos electorales son de tal importancia que mantienen la angustia a toda la sociedad en vista de la indefinición que existe en este momento. don Guillermo, usted dijo que no quería entrar en especulaciones. Y yo no quiero entrar en especulaciones. Yo lo que quiero es entender, y los ciudadanos queremos saber y queremos entender por qué el retraso. ¿Esto se debe a qué? ¿Qué cree usted que puede pasar dentro del sistema burocrático de la Corte Suprema de Justicia para que luego de 17 días el tribunal no tenga en sus manos, siquiera por un correo electrónico, el fallo? Yo creo que a nivel de la Corte Suprema de Justicia y a nivel del Tribunal Electoral están ocurriendo encuentros distintos de opiniones de los propios magistrados. Por un lado, estoy seguro que se está sosteniendo en ambas partes, tanto en la Corte como en el Tribunal Electoral, en qué momento queda ejecutoriada y en firme esta decisión de la Corte Suprema de Justicia, porque como el caso que se estaba ventilando ante el órgano judicial implica a muchas personas, o a varias por lo menos, entonces habrá quienes sostienen que la sentencia deberá quedar ejecutoriada cuando esté ejecutoriada para todos. Y habrá quienes sostengan que cuando se haya agotado el término para que cualquiera, uno de ellos, pueda apelar o presentar cualquier recurso, para esa persona ya quedó ejecutoriada. Ese es el conflicto que yo supongo que debe haber. Pero si ese es el caso, díganlo, porque mientras tanto están manteniendo a la sociedad en zozobra. Ahora bien, yo entiendo que ayer ya en forma definitiva quedó ejecutoriada la sentencia. Es lo que he oído. Ojalá tengamos una respuesta clara, contundente y que disipe toda esta niebla en esta campaña política en estos momentos, en el día de hoy o mañana o pasado. Ya, usted acaba de decir que hay tiempo suficiente para solventar esta situación de la inhabilitación de Ricardo Martinelli, pero ¿hasta qué tiempo, o sea, nos pudiéramos aguantar o hasta qué tiempo pudiera aguantar el proceso sin afectar el trámite o el proceso electoral? El proceso electoral va a estar afectado de todas maneras, ya ha estado afectado, porque ha habido resultados y ha habido acciones que se han tomado en ausencia de lo que debía haber ocurrido.
se convocó a un debate y luego se anuló cuando el señor Martinelli se asiló y entonces no tenía quien lo sustituyera porque el Tribunal Electoral había interpretado de X o Y manera. Si todas estas cosas se hubieran definido ya no tendría o no tendríamos en este momento esta especie de duda generalizada acerca de quiénes son los candidatos, de a quién cada ciudadano se preguntará, bueno, yo voy a votar por fulano de tal si fulano de tal corre, pero si no corre voy a votar por fulano de tal, no voy a votar por su suplente. O alguien que diga, no, yo voy a votar por el suplente, pero si el candidato principal corre, entonces sí que no voto por ese candidato principal. Todas esas cosas son efectos que ya se están dando y se vienen dando y se van a seguir dando, cosas que tienen que ver con el proceso electoral o que tienen que ver con la definición de los ciudadanos para el día de las elecciones. Eso no quiere decir que de aquí al día de las elecciones no vaya a haber una decisión definitiva acerca de si Ricardo Martinelli es o no es candidato y aparece o no aparece en la papeleta de votación. Y esa zozobra, ese desconocimiento de esa situación es lo que nos pone en esta angustia electoral en estos momentos. Don Guillermo, yo abro la puerta al debate del actuar del Tribunal Electoral. Y lo que hemos visto de su actuar en los últimos días puede generar algún tipo de duda sobre el accionar del mismo el próximo 5 de mayo. Cuando hablo del mismo, hablo del Tribunal Electoral. Para usted, este tipo de actitudes, de equivocaciones a la hora de declarar, de hablar de tiempos, podría generar una especie de limbo o de duda sobre cómo actúa y cómo debe actuar y cómo actuará el Tribunal Electoral el 5 de mayo, sobre todo ante las denuncias de algunos candidatos de posibles fraudes. Excelente su pregunta, porque es muy importante. Yo soy el primero en reconocer que el árbitro debe tener suficiente solvencia moral siempre, durante todo el proceso que está arbitrando, para que cada decisión que tome sea respetada, no porque lo diga la ley, sino porque el público que ve la decisión del árbitro coincide en que eso es lo que debía haberse hecho. Pero tenemos, desafortunadamente, un tribunal electoral que no ha proveído esa respetabilidad, esa firmeza en las decisiones que ha tomado y esa situación de vacilación, naturalmente que lo que hace es poner en una situación de vacilación también en cuanto a su confianza en el Tribunal Electoral, a quienes como ciudadanos dependemos de que arbitre absolutamente bien, pero también oportunamente, no en un momento distinto de aquel en que tiene que actuar. Y eso es lo que nos está pasando en este momento y eso está debilitando considerablemente la imagen del Tribunal Electoral. Y este proceso electoral de este año no merece ningún debilitamiento, porque no va a haber ningún candidato que vaya a llegar a la elección, a la presidencia de la República en estas condiciones, con más de, yo estoy calculando, más de un 30%, y lo digo con largueza, con más de un 30% de los votos. Y si llegara a no tener un 30% de los votos, va a tener una legitimidad muy precaria. Y los problemas que tiene que enfrentar el próximo gobierno son mayúsculos, pero mayúsculos con mayúsculas cerradas. Tienen el problema de la caja del Seguro Social, tienen el problema de la delincuencia organizada, tenemos el problema de la falta de agua, de la basura, del canal de su funcionamiento, de sentar las bases para que nuestra economía se fortalezca. Tenemos problemas de imagen internacionalmente. Tenemos una cantidad de cosas que van a requerir necesariamente músculo político. Y el músculo político que puede tener cualquier gobierno depende de la legitimidad. Y la legitimidad depende, formal al menos, de la aprobación que ese gobierno tenga
de la ciudadanía. Y si llega al poder un gobierno con menos del 30%, esa legitimidad va a ser muy precaria. Oiga, y ese debilitamiento o errores por parte del árbitro, en este caso el Tribunal Electoral, nos están llevando a todos a hablar básicamente que de un solo candidato o a hablar más de un candidato que de los otros. Y hay quienes dicen que eso fácilmente ayuda a ese candidato. ¿Qué piensa usted? Mire, yo en lo personal pienso que como ciudadano, pienso que la forma en que debe portarse cada ciudadano es atendiendo los hechos, las circunstancias, estudiando con mente tan fría como sea posible qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que dice la ley, qué es lo que le conviene a la sociedad y de qué cosas tiene que librarse la sociedad. Sin embargo, soy muy consciente de que hay mucha gente que eso no es lo que más le llama la atención. Le llamará la atención si se viste de una manera o de otra, si tiene tatuaje o no tiene tatuaje, si habla bonito, si ha tenido éxito como deportista o como empresario o como periodista. La gente repara en muchas cosas diferentes. Por eso es que en política hasta la vida privada de los candidatos es cosa que se ventila entre la ciudadanía. Y frente a eso no se puede hacer nada porque son todos los mayores de 18 años quienes cada quien a su libre albedrío y tomando en consideración el factor que él quiera, es el que escoge al presidente de la República, a los diputados, a los alcaldes y a los representantes en nuestro medio. Hay dos temas finales que me gustaría conocer la reacción de Guillermo Márquez. Uno, ese fantasma del fraude. O sea, yo puedo entender que que haya decisiones, que los magistrados del Tribunal Electoral, como es lo normal, sean objeto de cuestionamiento, que, oye, que porque esto no está claro, por qué no han hecho esto, por qué no han hecho lo otro, pero los magistrados del Tribunal Electoral no tienen forma de hacer un fraude electoral, ¿o sí? Mire, contra los resultados de las elecciones, para comenzar por esta parte, se pueden proponer recursos de impugnación. Sí. Y cuando se proponen recursos de impugnación, son los magistrados del Tribunal Electoral los que terminan decidiendo si esos recursos de impugnación se aceptan o se deniegan. Eso ya es el trámite. Sí, pero ese ya es el trámite que surte. Sí, pero por eso dije quiero comenzar por acá. Pero, a ver, los históricos fraudes en este país, en el pasado, antes del 68, eran los robos de urna, ¿no? Sí, pero este tipo de fraude también ha ocurrido. Correcto, ahí quiero llegar. Es que para mí es importante que quienes nos escuchan tengan claro cómo son los escenarios de posibles fraudes. O sea, antes el robo de urna. Luego, que ya no eran las urnas, eran las alteraciones de actas. Pero hay muchas modalidades, profesor. Pero las más famosas, me estoy refiriendo a las más famosas. Okay. De alguna manera famosas, ¿no? Las más conocidas. Sí. Pues. Okay. Sí, porque compra de votos también es fraude. Claro. El clientelismo, en mi opinión, es una forma de fraude. También. Pero claro. Pero desde el punto de vista de producir resultados, y para mí eso sí es importante, y sobre todo en boca de Guillermo Márquez. O sea, hasta donde yo he podido saber y entender, los magistrados no cuentan votos. No, los magistrados no cuentan votos. La cuentan los ciudadanos en las mesas de votación, en representación de los candidatos y de los partidos políticos. Que tampoco los cuentan, nada más son testigos de que se están contando como deben contarse. Eso es así. Sin embargo, esa inseguridad que transmite el Tribunal Electoral, esa vacilación que hemos visto con tanta constancia, no podemos decir que va a generar un fraude porque ellos lo vayan a hacer, pero sí podemos decir que otras personas, aprovechándose de esas
Eso es. vulnerabilidades del sistema vayan a querer Eso es. aprovecharse de esas vulnerabilidades para meterse por el lado flaco del sistema. Y la clave de la historia está, y eso lo sabe Guillermo Márquez también, está un candidato que no puede tener, antes le llamábamos jurados, creo que ahora le llaman representantes de mesa, un candidato que no puede tener el 100% de los jurados de mesa o de los representantes de mesa está en problemas. Bueno, pero además... Tener su representante en la Junta de Escrutinio, un candidato que está en problemas, porque si ni eso ha podido resolver. Eso es muy cierto, profesor, pero hay que admitir, en honor al reconocimiento a la realidad, que no es fácil cubrir el 100% de las mesas donde se está corriendo para cualquier cargo político. Para presidente es muy difícil que lo cubran todos los candidatos. Eso no va a ocurrir, eso se lo puedo garantizar. Puede que algún partido lo cubra y eso con mucha dificultad. Eso difícilmente ocurre. Y de ahí para abajo, las posibilidades son menores, sobre todo en la medida que se tienen menos recursos. Quienes más recursos tienen más posibilidades de hacer eso. No, la historia que está allí de lo ocurrido en la Junta de Escrutinio en Colón para el tema de la alcaldía es de antología. Es de antología. En mi opinión, de lo que yo he leído, quien ganó fue Diógenes Galván. Pero de pronto, por arte de magia, ganó Carlos Lee. Digo, ¿cómo se llama? Alex Lee. Alex Lee. Por eso sostengo, profesor, que aprovechando los puntos débiles de la muralla de contención al fraude que debe ser el Tribunal Electoral y que en esta oportunidad parece que fueran más de lo que necesitamos, de lo que necesitamos son más, y de los que quisiéramos parece que también fueran más. Entonces, por ahí no van a faltar quienes, motivados por su ambición, por su avaricia o por lo que usted quiera, van a tratar de manipular el sistema para acceder ellos a esos cargos públicos. Y el otro elemento final, ya para entender, sobre todo nosotros que no somos abogados, me da la impresión que en esta discusión de lo inhabilitado o no de Martinelli por una serie de tecnicismos legales y de burocracia, quisiera preguntarle a Guillermo Márquez si no hay aquí un choque de trenes. ¿Por qué? Ayer en el programa de la tarde yo le leía a los oyentes el artículo 180, que es el que de la Constitución, que es el que plantea cuáles son las razones por las cuales un panameño, hombre o mujer, no puede ser candidato a la presidencia de la República. Entre otras, por haber sido sancionado o penalizado con 5 años o más de cárcel por delito doloso y no sé cuánta cosa que dice la Constitución. Pero luego le leí el artículo de la Constitución que establece que es privativa del Tribunal Electoral la interpretación en materia electoral de las leyes. Entonces, que creo que es lo que Guillermo Márquez planteaba al inicio de esta entrevista. O sea, como que no hace falta más nada si ya. Aquí dice que el señor ha sido acusado y ha sido encontrado culpable de lo que se le acusa por la jueza Valoíza. Luego sus abogados recurrieron a una instancia superior a la de Valoíza y la instancia superior ratificó la decisión. Y luego recurrieron a la sala penal para lo que llaman los abogados una casación. Y la sala penal dijo, no aceptamos la casación. Luego en paralelo un amparo de garantías, creo, y la Corte en pleno dijo, no lo aceptamos. No sé qué más hace falta más allá de entregar un papel diciendo, mire, señores, él y los otros del caso New Business son culpables. Pero sin embargo, parece que el tribunal dice, no. Y mira que los magistrados al día de ayer todavía siguen diciendo, esa postulación está en firme. Porque aquí no nos ha llegado el papel. Entonces parece un choque de trenes, porque el tribunal está invocando ese artículo que dice que es de privativa competencia del Tribunal Electoral la interpretación de la norma. ¿Es así? El Tribunal Electoral tiene facultad para interpretar las normas electorales, pero es que las normas penales no son electorales.
ni las normas constitucional tampoco es electoral. Y si hubiera alguna norma electoral que aplicar, es la del artículo 337 que dice que nadie podrá ser postulado a presidente o vicepresidente de la República si hubiera sido condenado a más de 5 años, a 5 años o más de prisión por mediante sentencia ejecutoriada proferida por autoridad competente. Lo que había que interpretar era cuando estaba siendo juzgada la persona, era si efectivamente esa persona había cometido las cosas de las cuales era acusada y si efectivamente esa persona debía ser condenada o no. Pero una vez que eso ya se dispuso, que ya se atendió, que ya se interpretó la ley con respecto a eso, ya no cabe ninguna interpretación. Ya con eso se materializa la prohibición que traen los artículos de la Constitución y de la ley. Y el Tribunal Electoral no le queda más remedio que aplicar lo que dice la Constitución y la ley. Okay, o sea que no hay espacio para la interpretación, es lo que nos está diciendo. Esa debe ser la estricta forma de interpretar lo que está ocurriendo en este momento, de acuerdo con lo que dice las reglas de hermenéutica legal, las reglas de interpretación, la Constitución política, el Código Electoral, y si nos pusiéramos a buscar el decreto el decreto que reglamenta el proceso electoral, seguramente también allí encontraríamos fundamentos para esto. Bueno, don Guillermo Márquez Amado, muchas gracias por darnos este tiempo. Muy amable. Con mucho gusto, profesor. Estés bien. 7:47 minutos. No hay